En esta oportunidad vamos a estar explicando el texto de Anderek em, sobre el conocer y la ciencia y comienza explicando la realidad. Lo interesante de este punto, el punto uno, realidad y conocimiento, es tratar de entender el concepto de realidad, que es aquello que existe, es lo dado. A nosotros como sujetos nos encantaría que la realidad fuese diferente o ponemos muchas veces casos hipotéticos. ¿Qué hubiese pasado? Sí, pero la realidad es esto y tenemos que trabajar con eso. Fíjense que cuando él dice profundizar es igual a problematizar. Muchas veces nosotros creemos que la problematización de algún hecho de la realidad es buscar problemas. Y en realidad es comprender a ese hecho, profundizar el pensamiento respecto a ese hecho social o a ese aspecto de la realidad. Por lo tanto, dice que para un curso introductorio de la investigación social, eh, nosotros tenemos que pensar que este sujeto tiene una forma de manifestación de la realidad. O sea, eh, puede tratar de identificar los aspectos de la realidad desde dos dimensiones, desde la natural, que es todo aquello que no es producto del hombre, que es la naturaleza, digamos, por eso la investigación muchas veces científica es en función de cosas que suceden en la naturaleza donde el hombre no ha intervenido, como por ejemplo alguna catástrofe ambiental o el clima, y la realidad social, que lo identifica mucho al hombre, al sujeto y a la sociedad. Lo interesante de esta reflexión que hacen sobre la realidad y el conocimiento es que de alguna manera, y es lo que sigue en los capítulos siguientes, el sujeto está inmerso en una trama social. El sujeto tiene un marco referencial de conocimiento. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene ciertos conocimientos previos que de alguna manera van a hacer que tomen algún aspecto de visión o de profundización de lo que quiera sobre ese hecho o esa realidad. También da una definición sobre lo que es una práctica social. Una práctica social es cuando el hombre se relaciona con lo otro, que no es él, digamos, cuando lo puede identificar alguna situación como una práctica social. Según las dimensiones de la realidad, es una actividad, o sea, es una actividad que realizan los hombres, que tiene un doble juego, dice. Es una práctica social es una relación entre hombres, o sea que es una relación desde lo social o una relación desde lo natural. ¿Qué quiere decir, por ejemplo? Una relación de lo natural, una práctica social es cuando el hombre o el sujeto, cuando hablamos de hombre lo decimos en términos antropológicos, cuando el hombre realiza alguna actividad modificando la naturaleza, pero que en esta modificación, explica Anderek, muchas veces ha traído otro tipo de prácticas, como por ejemplo, y prácticas sociales sobre todo, como por ejemplo la lucha de clases. Eh, También dice, aparecen otras formas de práctica social que nos ponen en relación con otros sujetos, podríamos decir que son las prácticas sociales también, que él las llama el arte, da ejemplos del arte, la ciencia, la moral, digamos, ¿no? Modos de relacionarnos con los otros. Por eso vuelve a definir los modos de relación con la realidad. Entonces tenemos varios modos de situaciones en los cuales nosotros los sujetos nos podemos relacionar con la realidad. Tenemos los modos de trabajar, que el trabajo está pensado en la forma de la génesis del conocimiento, qué quiero conocer, digamos, ¿no? El trabajo es la relación mediadora con la realidad. Em, Luego tenemos los modos de conocer. En este punto, Anderek lo que está tratando de que reflexionemos es que el problema del conocimiento y el método científico está atravesada por entender que nosotros los sujetos no conocemos la realidad por mera experiencia o por mera
razonamiento o ideas intelectuales solas del sujeto. Hay que entender que los conocimientos que nosotros tenemos como sujetos y que obtenemos de la realidad están cargados de la relación de la socionaturaleza en la que el sujeto se encuentra en determinado ambiente. Entonces, el trabajo del investigador tiene que atravesar primero cuáles son los conocimientos que yo tengo previos respecto a ese aspecto de la realidad. ¿Qué conocimientos tengo yo como sujeto, digamos, a entenderme que frente a un tema determinado o social tengo elementos previos y primero tengo que ponerlos en conocimiento propio, en autorreflexión, para poder comprender y luego avanzar de una manera objetiva, si quieren llamarlo de alguna manera, al conocimiento, al aspecto de la realidad que quiero conocer, a indagarme. Si yo conozco un determinado tema y me inquieta ese tema, primero tengo que saber qué es lo que conozco yo como sujeto, qué es lo que conozco yo sobre ese tema, para luego indagar preguntas incógnitas, hacer planteos, formularme hipótesis en torno a ese aspecto o a ese hecho o a esa práctica social que deseo investigar. Otro modo de relación con la realidad es los modos de ser. Entonces dice, es un aspecto un poquito más filosófico en este punto, ¿no? Porque lo que él dice es, si el hombre está inmerso en esta realidad, nosotros vivimos en este mundo y en esta sociedad, el objeto no es algo inacabado. Nosotros como sujetos, como estamos entramados en este mundo social, tenemos que comprender que justamente esa dinámica, esa sociedad es esencialmente dinámica. Es muy difícil poder ver la relación que tenemos los hombres con esa naturaleza dinámica de la sociedad. Entonces va a decir que todo problema de la metodología de la investigación va a consistir fundamentalmente en resolver el problema de cómo captar el movimiento de las cosas, cuya forma hecha tiene una configuración transitoria. Cada elemento de la realidad que ustedes vayan a investigar no va a ser algo estático, ni siquiera pensándolo cuando es un hecho histórico, porque cuando nosotros veamos en el modo de conocer, en ese hecho histórico previo, podemos reflexionar o coincidir que tenemos conocimientos previos respecto a ese hecho. Pero vamos a encontrarnos con la propia dinámica de ese momento histórico. Y lo mismo sucede si es algo tangible. Les doy un ejemplo. Unas chicas el año pasado investigaron sobre la ley de tallos en Argentina y por qué no existía una ley nacional, y todo su trabajo se basó en eso. Cuando finalizaron su trabajo o cuando estaban finalizando su trabajo, se estaba llevando a cabo un proyecto de ley a nivel nacional. No quiere decir que su trabajo o el modo de relacionarse con esa práctica o con ese hecho o con esa legislación estaba mal. Simplemente tuvieron que reflexionar, entender que todos los días salía algo nuevo, salían reflexiones, salían discursos que tenían que tomar, y eso como que la sigue avanzando en su trabajo de investigación. Por ahora hemos explicado el punto 1. Espero que les haya servido.